Saludos amigos de YouTube, aquí estamos en una entrega dedicada a la Constitución de la República Dominicana y las pretensiones que tiene nueva vez el gobierno de modificarla. Y para ello vamos a conversar con Winston Ramírez Fondero, quien es el presidente de la Fundación Constitución, Derecho y Justicia. ¿Cómo se siente, señor Winston? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda la vida? Muy bien, muy contento de estar aquí. Agradeciéndote sobre todo la oportunidad de estar aquí en tu espacio, agradeciendo a la teleaudiencia por el favor que nos hace al escucharnos en esta entrevista. Pero para mí es una honra poder ser parte de tu equipo, de tu contenido, porque valoro bastante tu ejercicio profesional, tu forma tan ecuánime de expresar las cosas y bueno, valoramos muchísimo eso y yo sé que tu audiencia se parece mucho en ese sentido. Claro, primero preguntar cuál es el interés que tiene la Fundación dentro del marco de la sociedad. Nosotros hemos sido, nos constituimos recientemente como fundación y el propósito de la misma es promover lo que es la cultura constitucional, defender los derechos fundamentales y por supuesto defender que se cumpla y garantizar la Constitución. ¿Cuántas veces ha sido modificada la Carta Magna en la República Dominicana? 39 veces. ¿No es esto demasiado? Sí, es mucho. Estamos dentro de los países que tienen mayor rango en ese sentido. Ajá, sí. ¿Y cuáles son las pretensiones? En estos días se ha comunicado que actualmente existe el interés por parte del gobierno, en este caso de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, de que nueva vez sea modificada la Constitución con el fin de garantizar una justicia totalmente independiente. ¿Cuál es la postura de ustedes como fundación al respecto? Bueno, nosotros no criticamos que se haga una reforma constitucional. De hecho, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, existen, digamos, razones, hay ciertos motivos, hay ciertas demandas sociales. Nuestra realidad social requiere, ¿verdad?, que se hagan ciertos correctivos a la Constitución de la República. Per se, la reforma no es mala. Ahora, lo que hay que ver es que si se cumplen las razones o las formalidades del lugar y se dan las participaciones que realmente deben de darse, exactamente. ¿Y a qué usted se refiere cuando usted habla de las participaciones? O sea, de la convocatoria que se debe dar al pueblo dominicano para que participe o se motive en este planteamiento que tiene el gobierno. De que se cumple con el procedimiento, se cumple. Ahora, el procedimiento es el más apto, es el más idóneo. Ahí es que nosotros vemos el problema. Quienes tienen la iniciativa, quienes pueden y quienes tienen el control de cada reforma constitucional es el Congreso de la República. Los diputados y los senadores y además el presidente. Son ellos dos como órganos quienes pueden promover una reforma, pero no se da oportunidad, no se requiere la participación de los demás sectores interesados. Entonces una verdadera reforma es aquella que se consulta, que se escucha a todos los sectores interesados. Entonces eso no lo recoge el texto constitucional del artículo 267 de la Constitución. Y actualmente la Constitución Dominicana no tiene los mecanismos para proveer al país de una justicia independiente. Bueno, la justicia de manera formal es independiente, en el sentido de que tiene sus propios formalismos, cómo deben ser conformadas las altas cortes, cómo deben ser elegidos, todo el tren judicial, cómo debe ser financiado, etcétera, su presupuesto y todo. Pero lo cierto es
que eso no se logra, la independencia de un órgano o un poder del Estado no se logra por una reforma constitucional, José. Eso es en el camino. Cuando se hace una reforma constitucional, lo que se está es proyectando hacia dónde nosotros queremos dirigirnos como nación, cómo deseamos hacer las cosas. Ahora depende de nosotros qué hacemos en ese camino. Sí. Pero si en el camino lo que hacemos es que hacemos la reforma, luego le damos al Ministerio Público, a la justicia, un presupuesto precario, entonces, ¿va eso en provecho de su fortalecimiento institucional? No. O sea, la reforma no garantiza institucionalidad. Lo que garantiza la institucionalidad es nuestro comportamiento. Que quería decirte que la Constitución, además de una norma, es una cultura. Una cultura que involucra a todos los sectores, no solamente a los sectores de poder, a la sociedad en general. Que nosotros vivamos la Constitución, que nosotros estemos conscientes de cuáles son nuestros derechos, pero que el presidente nos lo respete, que también los demás poderes constitucionales y lo extrapoder también, vivamos y convivamos dándole el valor que tiene la Constitución. ¿Y por qué proviene siempre del tema de los presidentes de turno hacer las modificaciones y no sale desde otros sectores de la sociedad interesantes que velan y protegen y deberían estar cuidando celosamente la Constitución? Por eso promover la Constitución como una cultura. Debemos de integrar a todos los sectores, a todos los ciudadanos, a empoderarlos, y por eso es que nosotros hemos surgido, porque queremos trabajar para concientizar a la población, concientizar a los estudiantes, a los niños, a los profesionales, a los profesores, a los empresarios, a los políticos, concientizarlos de la necesidad de enseñar la importancia que tiene la Constitución. Porque la Constitución no puede ser importante cuando al poder político necesita hacer una reforma. Sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la figura del referendo aprobatorio, ¿por qué en lugar de someter a la población a esa figura y a ese voto, el presidente prefiere ir directamente a la Cámara de Diputados o al Senado y no antes consultar al pueblo para saber si verdaderamente tienen interés de que la Constitución sea tocada nueva vez? Lo deseable sería eso, que cada vez que se promueva una reforma constitucional haya que consultar a aquel en donde reside el poder, al pueblo dominicano, consultarlo y no reunirnos en promover una ley que convoque a una asamblea general revisora para hacer tales modificaciones sin preguntarle al Estado, a los ciudadanos, si realmente le interesa en este momento una reforma constitucional. Lo deseable sería eso, y la figura está consagrada en esta Constitución. Que no se ha usado de otra cosa, pero está limitada solamente a ciertos tipos de modificación de reforma. Por ejemplo, a temas muy sagrados, muy relevantes, como la nacionalidad, por ejemplo. Sí. Está reservada a unos cuantos aspectos muy cortos. Entonces, yo considero, y la fundación que presido también, la Constitución debiera reformarse, sí, pero no solamente en esos aspectos que se pretende, que nosotros los vemos bien. Yo creo que son loables, pero que no se olvide tampoco el tema de que cuando procede a reformar la Constitución, cada vez que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo se lo proponga, eso debe delimitarse. Eso debe ser primero consultado al pueblo, que se incluya como una facultad consagrada al pueblo dominicano. Y no delegarlo únicamente al Consejo Económico y Social, que sean ellos que se pongan de acuerdo como políticos sobre lo que debe o no recibir el país. Que no sean ellos los protagonistas.
el protagonista debe ser el pueblo dominicano, a través de un voto, en un referéndum. Cuando nosotros hagamos eso, entonces nosotros vamos a fortalecer, vamos a crecer en institucionalidad. Sí. ¿Usted ha estudiado este anteproyecto de ley de la reforma constitucional? Sí, lo vi porque ya está circulando en las redes y vi algunas de las propuestas de reforma. ¿Qué le parecen? Y bueno, son interesantes. Entiendo que ninguna es criticable. Yo creo que son buenas, son muy bien intencionadas, pero se nota que son aquellos intereses, aquellos aspectos en los que muy merecidamente el presidente de la República ha decidido sacar un poco las narices, como por ejemplo el tema de la elección del Procurador General. Sí. Nosotros lo vemos muy bien porque cada vez que al presidente se le limita un poco ese poder tan enorme que tiene, como lo establece la Constitución, cada vez que se aligera un poquito esa carga o esa facultad, yo creo que eso va bien en cuanto a la deseada institucionalidad. Eso fortalece las instituciones. Cuando permitimos, diseñamos que ellas puedan ir creciendo poco a poco, ir siendo más independientes. Sí. Porque la independencia es, primero, no te lo otorga una reforma. La independencia no te lo otorga cómo se elija la persona que va a dirigir esa institución. El hecho de que sea el presidente, o el hecho de que deje de ser el presidente que elija el mayor representante del Ministerio Público, eso va en provecho, sí, de la institucionalidad, pero no lo determina. Pero no es lo determinante. No lo determina. Es bueno que esa parte, que los amigos que están en este momento disfrutando de esta entrega lo tomen en cuenta, porque ciertamente se está expresando que es buena, loable, positiva la voluntad del presidente de garantizarlo. Sí. Pero con esto no se va a transformar el sistema judicial para que a raíz de esa decisión, pues entonces gocemos de total independencia en cuanto a los poderes se refiere. El presidente estaría cumpliendo su palabra, porque ciertamente son aspectos que él lo ha anunciado. Y sí, con este proyecto dice, caramba, va a cumplir con su palabra. Ahora bien, lo que no se puede decir es que la justicia va a ser más independiente necesariamente por eso. ¿Y usted no cree que haya también un trasfondo debajo de eso y otras intenciones, además de garantizarle al pueblo o de ofrecerle al pueblo una justicia independiente, que de repente se cuele y se modifiquen unos que otros artículos de la Constitución para favorecer a determinada corriente política? Bueno, no es lo que se ve en la letra de ese proyecto, no es lo que se ve, no se refleja eso. Si lo diría, no sería honesto de mi parte. Sí. Se ve algo bien intencionado, se ve algo bien, lo que se busca con eso se ve loable, y es en mérito, en beneficio de la democracia. Y también incluso veo ahí que se está estableciendo un periodo tope para la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, 9 años. También los mismos 9 años para el Tribunal Constitucional y los 9 años también para los jueces del Tribunal Superior Electoral. Eso es positivo. Eso es positivo. Porque eso permite renovar justamente esa y no se lo deja a la reserva de ley, sino que es la Constitución que lo establece. O sea, que eso es un aspecto positivo a destacar. Muy positivo porque tenemos experiencia de presidente de la Suprema Corte de Justicia que entendían que eran vitalicios. Eran eternos, ciertamente. Sí. No estamos diciendo que era malo, pero parece que quería Claro, que quería seguir y seguir. Dentro de la Constitución, ¿qué otros artículos ustedes como fundación entienden que deben mejorarse, fortalecerse o modificarse? Bueno, específicamente el artículo 267, que tiene que ver con la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora. Ese artículo debiera darle oportunidad a que se integren en ese proceso
a la ciudadanía en general, a los demás sectores interesados en cada proceso de reforma constitucional. Debiera ser más participativo. Debiera consultarse a las iglesias, debiera consultarse a los partidos políticos, por supuesto, pero también a los gremios profesionales. Sí. Sobre la nacionalidad, yo sé que estamos hablando de la Constitución, pero también me gustaría saber, ustedes como protectores o más o menos como con el objetivo que tienen de que se respete el tema de la Constitución. Hace pocos días observamos un tema que se hizo tendencia y hubo un debate nacional con lo concerniente al habitante fronterizo. La Constitución dominicana es bien clara en términos de lo que representa ser ciudadano dominicano y de los que no son ciudadanos y dónde deben estar. Claro que sí, es uno de los temas más celosos que la Constitución establece y consagra con mayor celo el tema de la nacionalidad y con sobrada razón. Fíjense que los textos que establece al respecto no dan lugar a que la ley establezca cómo se adquiere la nacionalidad. No hace reserva legal en ese sentido, de manera que esto es materia exclusivamente de la Constitución de la República. Entonces, si tu pregunta iba dirigida en cuanto a que se está buscando la forma de vulnerar o de garantizar algunos mecanismos de identificación a extranjeros para luego entonces venir con planes de regularización en los que se provee además de la documentación, de un estatus legal dentro de nuestro territorio a personas que no están definidas en la Constitución, porque el habitante fronterizo yo no veo que sea una figura que exista, por ejemplo, en Francia, no lo veo que exista en Rusia, no existe en los Estados Unidos. Es de repente como que alguien, por ejemplo, llegó a la frontera de los Estados Unidos, le entregan una identificación que se puede desplazar de lado a lado sin mayores inconvenientes. O sea, eso también puede entrar en conflicto con la Constitución dominicana. Claro que sí. Una categoría migratoria como la que tú has mencionado, realmente no está prevista, no está contemplada en la Constitución, y como norma suprema, cualquier disposición, cualquier reglamento, cualquier ley que sea contraria o cualquier acto que sea contrario a la Constitución, el único efecto de eso es la nulidad. Solo la Constitución puede establecer, consagrar y permitir un modo para obtener la nacionalidad dominicana. Sí, en cuanto al Tribunal Constitucional, se están cumpliendo las sentencias. He escuchado a veces también como que algunas no y a otras veces sí. Mire, lo que hemos podido ver, como por ejemplo, recientemente tuve oportunidad de leer una sentencia con motivo de un recurso, de una acción de inconstitucionalidad por vía directa, sí, contra el concordato. Sí. Esa acción fue promovida, creo que el mismo año en que surgió el Tribunal Constitucional, pero no había tenido decisión. Al parecer, mantuvo al tribunal sin la mayoría calificada, sí, para tomar esa decisión. Wow. Pero no hace mucho que hubo una reconformación del Tribunal Constitucional, sí, y al parecer esos nuevos integrantes rompieron con ese hielo, con esa indecisión, y se fueron en favor de que permanezca el concordato. Exacto, de que no se declarara, de que no se acogiera la acción de inconstitucionalidad. Wow. Esa decisión, eso nos merece otra visita, José, para hablar en detalle, porque es bastante interesante, pero sí te puedo adelantar que para la comunidad jurídica y para nosotros los estudiosos del derecho constitucional es una decisión muy cuestionable y muy preocupante, porque se trata de una decisión que es contraria hasta los mismos precedentes del Tribunal Constitucional.
Y eso para nosotros es muy preocupante, si no raya en lo deprimente. ¿Usted entiende que ya ahí Hay que pesa ver, sigue pesando el tema religioso en el país? O sea, la religión por encima de la Constitución. parece que sí, parece que pesa mucho sobre algunos jueces que están ahí, parece. Sí. Porque las razones, la motivación que dieron fueron muy cuestionables. Y yo invito a que tú leas esa sentencia, que la tengo por ahí, y sobre todo el voto disidente del magistrado Domingo Gil, que el que lee ese voto disidente dice, caramba, pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, es es aleccionador. Sí. Y cuando usted ve eso, usted se da cuenta que eso no puede ser, que no puede ser. Pero vamos a ver en una segunda próxima oportunidad para vamos a analizar esa sentencia más a fondo, exactamente. Claro que sí. ¿Cómo se financia la fundación de ustedes, que usted preside? Es una fundación muy reciente. Nosotros no tenemos todavía el decreto de incorporación o la resolución de incorporación, no la tenemos todavía. Nosotros hemos estado por nuestros propios medios, desde nuestro propio bolsillo, haciendo lo básico para la conformación legal, para las actividades que ya hemos hecho, un par de actividades. Y vienen algunos conversatorios que no requieren de ese gasto, pero sí esperamos que en un futuro nosotros estemos integrados a lo que es el presupuesto, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo la gente pudiera acercarse a la fundación para conocer mucho más de ella, e incluso si alguien quiere formar parte de la misma, o sea, ya participando de forma activa? Por supuesto, muchas gracias. Nosotros ya estamos dando los toques finales para que tenga su página de internet. Vamos a estar en las redes también, o sea, vamos a estar bien cercanos. Es uno de nuestros propósitos, acercarnos a la ciudadanía para hacerla más participativa. ¿Tienen planes, por ejemplo, para justamente que la gente esté empapada de sus derechos, dar a conocer mucho más? Porque a veces también la Constitución está ahí y el celular nosotros lo utilizamos para muchas cosas, pero a lo que deberíamos prestarle mucho más atención a veces le pasamos por alto. Pero se debe tener un plan de comunicación que vaya orientado hacia invitar a la población a que se empape mucho más de la Constitución. Sí, bueno, este encuentro es uno de esos, es un reflejo de esos objetivos, y es precisamente darnos a conocer y acercarnos más a la población en mérito, ¿verdad?, de lo que es la cultura constitucional, y que la persona, que el ciudadano se identifique más con lo que son sus deberes y sus derechos. Así mismo es. Hacer una constitución viva, que los niños sepan cuál es la importancia de una constitución. Deberían llevarse a las escuelas la Constitución Dominicana. Por supuesto que sí. Hacerla de una forma mucho más práctica y socializarla con los niños. Es un mandato constitucional. ¿Por qué no se incluye dentro del programa de curricular? Bueno, porque como muchas otras cosas que la Constitución ha dejado a que por medio de la ley se ejecuten muchísimas cosas y han quedado así, pero se ha estado haciendo algunas cosas, sí. Nosotros nos proponemos trabajar en eso. Ojalá que se haga y se fortalezca eso, porque mientras más conozcamos sobre nuestros derechos, mucho mejor. Y mientras más temprano empezamos con nuestros niños, ¿verdad? Mientras más temprano mejor. Claro, nuestros derechos y nuestros deberes también, porque una cosa va acompañada de la otra. Que la Constitución no sea solo materia de conversación de los comunicadores, de los intelectuales o de los eruditos o de los especialistas en derecho constitucional. Todo ciudadano debiera discutir sobre eso, integrarse y participar. Y por eso nosotros estamos aquí. Nosotros no teníamos en Santiago una fundación para eso. Sin embargo, nosotros ya estamos comprometidos a defender la Constitución, a hacerla cumplir, a garantizar los derechos fundamentales de las personas, y que cuando cualquier órgano estatal o municipal emane un acto que sea contrario a la Constitución, nos verá de frente.
Ahí está. Porque vamos a perseguir su nulidad. Ahí está. Bueno, gracias señor Winston Ramírez por su participación en este espacio donde estuvimos conversando ampliamente sobre el tema de la Constitución y esos artículos que pretende el Poder Ejecutivo modificar en miras a garantizar una total independencia del Ministerio Público, explicado de una forma bastante llana para que ustedes estén conscientes de que realmente para garantizar la ejecución justamente de que el Ministerio Público pueda trabajar con plena libertad, no es necesario tocar la Constitución, aunque sí es buena la intención de dar una garantía 100% de que sea así, pero se debe trabajar el tema de la institucionalidad para que únicamente no dependa de la figura de un procurador, sino que en conjunto pueda operar para garantizar los derechos de todos. Amigos, compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y sobre todo mantenerse al día visitando en segundos.do, donde también tendremos este artículo detallado con parte de las palabras expresadas. Que pasen feliz resto del día y que Dios les bendiga. Bye bye.